Hola, mi nombre es Víctor Álvarez Rodríguez, soy doctor en comunicación por la Universidad de Cádiz y en primer lugar quería agradecer a la organización del Congreso Nodos del Conocimiento la aceptación de mi ponencia El Ministerio del Tiempo, de la ficción a la realidad. Vamos a comenzar entrando en contexto y es que hay que pensar que el contexto audiovisual actual es un contexto creciente. Las plataformas bajo demanda hacen que tengamos a disposición miles de creaciones audiovisuales de manera internacional y de manera indiscriminada. Y esto hace que la ficción, las series, las películas, la producción audiovisual, en definitiva, esté más presente que nunca dentro de la vida del consumidor. Esto propicia una situación y es que la barrera entre ficción y publicidad cada vez es más fina, así que es un espacio donde puede surgir con interés la herramienta comunicativa de Product Placement inverso. Esta ha sido definida como la creación de marcas ficticias en entornos ficticios que posteriormente se comercializan en el mundo real. Seguro que conocen muchos ejemplos clásicos como las zapatillas de Regreso al Futuro o la cerveza DAB de la serie de Los Simpsons. Marcas de ficción que fueron presentadas en contextos narrativos que posteriormente, debido a diferentes factores, uno de ellos y normalmente el más importante, la demanda de los propios espectadores de estas ficciones, ha sido trasladado al mundo real. En el caso que vamos a estudiar en este análisis, el Ministerio del Tiempo, no hablamos de un producto en sí, no podemos utilizar el término Product Placement, pero sí podemos ampliarlo creando la nueva interpretación de esta herramienta denominada para este análisis Brand Placement inverso. El brand placement ha sido definido como toda presencia o referencia audiovisual intencional a una marca claramente identificable. Es medible, logra una gestión y negociación con la marca y además se integra con un contexto espacial y narrativo del género de la ficción televisiva o cinematográfica. Esto quiere decir que no vamos a hablar de un producto físico en concreto, sino que vamos a hablar de la utilización de la marca. La marca, el Ministerio del Tiempo. Una serie creada en el año 2015 por los hermanos Olivares. Y para hablar del brand placement inverso, como vamos a hacer en este estudio, vamos a tener muy en cuenta todas sus dimensiones relacionadas con la narrativa, la concepción transmedia, cómo afecta la relación de la comunidad en su consumo o en su interpretación, la experiencia que genera, cuáles son sus medidas de marketing, cuál es la innovación comunicativa que hay detrás, la importancia que tiene el empleo o aplicación de esta herramienta de cara al futuro y sobre todo tener muy presente que vamos a hablar siempre de una herramienta publicitaria que mantiene la marca viva más allá de la pequeña pantalla. Los objetivos de esta investigación pues son varios. El primero, el principal, se centra en identificar el uso de la marca de ficción, el Ministerio del Tiempo, dentro de la estrategia comunicativa de la propia serie. Además de este objetivo, en este análisis vamos a contar con otros dos específicos. El primero será explorar el diseño transmedia emprendido desde la propia serie de televisión, cómo se ha gestado la aplicación y la utilización de esta marca. Y el segundo objetivo específico es interpretar las diferentes dimensiones comunicativas que están relacionadas con el uso de esta técnica. La metodología planteada es una metodología exploratorio-cualitativa que ha sido dividida en varias fases. La primera fase se trata de un planteamiento exploratorio que se ha centrado en realizar un análisis bibliográfico sobre el uso de la herramienta, cuáles son los principales autores, las principales investigaciones que tienen relación con esta práctica comunicativa y además este planteamiento exploratorio ha servido igualmente para fundamentar el caso de estudio. La segunda fase se ha centrado en un planteamiento descriptivo de la cuestión y es que era muy necesario conocer desde dentro cuál ha sido la práctica, la puesta en marcha desde una perspectiva transmedia, el uso de esta marca de ficción. Para ello hemos entrevistado a uno de los creadores de la serie, Javier Olivares. Sus declaraciones son muy ricas y fundamentales para componer una visión pragmática sobre este estudio.
Finalmente, la tercera fase se trata de un planteamiento exploratorio descriptivo. Se trata de un estudio cualitativo del caso donde se han cruzado los resultados obtenidos en las fases previas con la idea de completar el análisis y alcanzar los objetivos propuestos. Vamos a ver ahora los resultados y en primer lugar hay que conocer el origen de esta marca de ficción. Se trata de una organización ficticia que nace dentro de esta misma serie, que fue creada en el año 2015 y que el propio Javier Olivares define este concepto del Ministerio del Tiempo como un concepto berlanguiano donde destaca su concepción irónica y su sentido de la realidad. Para trasladar esta idea o esta marca de ficción al mundo real, hay que tener en cuenta que es un concepto basado en ministerios gubernamentales reales, como podría ser el Ministerio de Educación o Ministerio de Hacienda. Hablamos de un ministerio de ficción llamado el Ministerio del Tiempo, un organismo estatal y público. También hay que pensar que este organismo cuenta con una sede física, que es un edificio en el centro de Madrid en sus 3 primeras temporadas y que posteriormente en su 4ª temporada pasó a las afueras de la ciudad. La naturaleza del proyecto pues es una identidad meramente narrativa que ayuda a componer un relato fantástico y de ficción en que los personajes pueden viajar a lo largo de la historia con la excusa de ser un organismo público y un organismo nacional, y además que es un concepto que después ha vertebrado toda la comunicación transmedia que se ha realizado desde la serie. Es una marca de ficción que podemos encontrar en cómics, en juegos de mesa, en novelas, en relatos cortos, en un largo, etcétera. Sobre todo busca definirse y es un organismo de ficción que está muy basado en su funcionamiento o en su arquitectura en los propios ministerios reales, como hemos comentado. El público objetivo de esta marca de ficción, a quien se dirige este tipo de estrategia, pues por supuesto en primer lugar los espectadores de la serie y en consecuencia más allá de los que por supuesto siguen siendo espectadores de la serie, también podemos reconocer como consumidores del mundo transmedia creado alrededor del Ministerio del Tiempo. Las acciones de marketing que han sido emprendidas a la hora de diseñar esta estrategia comunicativa, pues hay que reconocer que el uso del término el Ministerio del Tiempo demuestra un engagement muy interesante, muy importante con el concepto de marca emprendido en la serie. Se ha creado un nuevo término casi de manera popular gracias a la narrativa creada. Igualmente es un branded content, ya que es una manera de mantener presente y de extender el relato o el concepto del relato desde la ficción a la realidad. La comunicación, la publicidad emprendida para este término, esta marca de ficción, pues hay que tener en cuenta que es algo muy integrado con cualquier estrategia comunicativa empleada desde Televisión Española, que es la cadena principal que está detrás de esta serie de televisión, así como su departamento transmedia, que se ha encargado de mantener vivo y presente este relato pues en redes sociales, en notas de prensa, en un largo etcétera. Hay que considerar esta creación, este elemento, como una importante concepción transmedia. Es que es una manera y una parte inmaterial de la serie que pasa al mundo real. Es una manera muy interesante de ver cómo una marca puede tener diferentes interpretaciones desde la ficción hasta el mundo físico. Además es un término, un concepto que da significado a la propuesta narrativa. Es un significado que además de definir la ficción, hace interpretar bastantes cuestiones sobre la concepción de realidad que puede tener el espectador de la serie a lo que está sucediendo en el día a día de la vida política e histórica de España. Las ventajas a la hora de crear una marca con estas características es que es una manera de mantener presente, por supuesto, siempre y de promocionar la serie en el mundo real. Igualmente, como hemos comentado, ha sido tal el calado del uso de este término
que ha pasado a formar parte del lenguaje coloquial. Podemos encontrar intervenciones en el Senado o en el Congreso de los Diputados en lo que se hace referencia a este Ministerio de Ficción. Además, es algo que está presente en la vida del espectador, como hemos comentado, de diversas maneras, ya no solo con la serie de televisión, sino con los juegos, los podcasts, las novelas. También se identifica como una propia marca, como estamos comentando. No hay que olvidar que estamos hablando siempre de una concepción publicitaria del relato, y además que es muy interesante para generar fines didácticos divulgativos. Para la hora de dar a conocer nuestra historia, tanto en colegios como institutos, hacerlo a través de la marca El Ministerio del Tiempo es una manera de garantizar o de aceptar que estamos ante una manera de entender nuestra historia concreta, que es la que hace la serie de televisión. En segundo lugar, las limitaciones tenidas en cuenta a la hora de desarrollar esta marca es que evidentemente se identifica de manera excesiva con un elemento de ficción, por lo que puede ser anecdótico y nada más. Además, el desconocimiento de aquel que no es espectador de la serie de televisión puede que ni siquiera preste atención al uso o al propio término. Además, puede que sea algo relacionado de manera excesiva con el advertisement o el consumo transmedia, un público demasiado cercano a lo fantástico, y puede que determinado público no esté interesado por este tipo de cuestiones. Y además que es una serie que actualmente, tras la emisión de su cuarta temporada, no está en emisión, por lo que no sabemos qué pasará de cara al futuro, si habrá nuevas temporadas y cuál será la vigencia real de este término y de su uso y aplicación dentro del lenguaje de nuestros días. Por último, las conclusiones abordadas que podemos ver en este estudio son 4, y el primero que hay que ver es que la marca del Ministerio del Tiempo sirve para definir objetivos específicos didácticos de responsabilidad con la historia y la cultura. Además, es una serie, como hemos comentado, propia de Televisión Española, por lo que es aún más importante destacar su valor divulgativo y de responsabilidad con nuestra propia historia. Además, es muy interesante ver cómo esta marca de ficción se ha conseguido definir a través de un guión de televisión de ciencia ficción o fantástica que ha sido reinterpretado en el mundo real. Hay que pensar que hablamos de un brand placement inverso, no un product placement inverso. Esto significa que siempre estamos hablando de la interpretación de la marca, por lo que es inversa a la hora de ser utilizada de manera coloquial por el consumidor o por el espectador. Al igual que no existe una interpretación física del Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Hacienda, lo que existe es una sede, pues podemos interpretar igualmente la existencia de la marca Ministerio del Tiempo como el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Pues sencillamente porque las marcas son inmateriales. No podemos acceder a ellas, lo único que sí podríamos hacer es acceder a distintas sedes. Esto también pone en valor el peregrinaje de los fans a la sede ficticia de este ministerio en el centro de Madrid durante sus 3 primeras temporadas. Es la única manera que había, en cierto modo, de contactar de manera física con lo que supone el Ministerio del Tiempo. En tercer lugar, podemos hablar de un brand placement inverso, que es un nombre reconocido e interpretado como firma comercial, cultural, gubernamental o normativa en el mundo real. Es exactamente a lo que me refería con anterioridad. Es un concepto que ha dado el salto al mundo real y que puede estar tan presente como cualquier otra marca de ficción, o en este caso estamos hablando ministerios gubernamentales. Por último, hay que tener en cuenta y pensar que es una nueva manera de entender el concepto televisivo y el diseño transmedia. Crear varios diseños, creaciones, valga la redundancia, que tengan tanta vigencia en el mundo real como en el mundo de ficción.
Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Un saludo.